Hola, hola, hola gente maravillosa que habita este canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente genial, lleno de energía positiva y con la mejor vibra del mundo. Yo soy y me emociona muchísimo darles la bienvenida una vez más a este espacio donde compartimos pasiones, reflexiones y sobre todo muchísima buena onda. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me tiene especialmente entusiasmado. Vamos a hablar de alguien que para mí es mucho más que un simple actor o una cara bonita. Vamos a hablar de una persona que me inspira profundamente, un modelo a seguir que considero imparable. Sí, adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes lo conocen y lo admiran tanto como yo. Pero en este vídeo, no solo vamos a repasar su carrera o sus papeles más famosos. Vamos a profundizar en lo que Kerem representa, en las cualidades que lo hacen un verdadero ejemplo a seguir, y en cómo podemos aplicar su mentalidad y su filosofía de vida a nuestras propias vidas para alcanzar nuestras metas y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Así que prepárense para un viaje inspirador, lleno de anécdotas, reflexiones y, por supuesto, mucho amor por Kerem Bürsin. Antes de que sigamos adelante, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta el contenido que creo, si encuentran valor en mis vídeos, por favor, consideren suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin. Kerem Bürsin. El nombre evoca imágenes de talento, carisma, dedicación y, por supuesto, una sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Pero detrás de la estrella de televisión, detrás de los papeles icónicos que ha interpretado, se encuentra una persona con valores sólidos, una mentalidad perseverante y una pasión por lo que hace que realmente lo distingue. Es alguien que no se conforma con la fama, sino que la utiliza como una plataforma para hacer el bien, para inspirar a otros y para dejar una huella positiva en el mundo. Para entender por qué Kerem Bürsin es mi inspiración, quiero compartirles algunas de las razones que lo hacen un modelo a seguir tan especial. En primer lugar, su ética de trabajo es absolutamente admirable. Kerem no es alguien que se conforma con lo mínimo. Él se entrega por completo a cada proyecto, investiga a fondo a sus personajes, se prepara física y mentalmente y siempre busca superar sus propios límites. No le importa invertir tiempo y esfuerzo extra si eso significa ofrecer una actuación más auténtica y conmovedora. Recuerdo haber leído una entrevista donde hablaba sobre su preparación para el papel de Ali Smith en Bu Seir Arkandan Gelecek. Para interpretar a un boxeador profesional, Kerem se sometió a un entrenamiento intensivo, dedicando horas diarias al gimnasio y trabajando con entrenadores profesionales para aprender las técnicas del boxeo. No solo quería verse como un boxeador, quería sentir como un boxeador, entender su mentalidad y transmitir esa autenticidad a la pantalla. Incluso se adentró en el mundo del boxeo, estudiando la historia del deporte, viendo peleas clásicas y hablando con boxeadores reales para comprender mejor sus motivaciones y desafíos. Esa dedicación, esa pasión por su trabajo, es algo que realmente me inspira. Me recuerda que para alcanzar nuestras metas, para destacar en lo que hacemos, necesitamos esforzarnos al máximo, dar lo mejor de nosotros mismos y nunca conformarnos con menos de lo que somos capaces de lograr. No se trata solo de tener talento, sino de cultivar una disciplina férrea y un compromiso inquebrantable con nuestros objetivos. Kerem nos enseña que el éxito es el resultado de la perseverancia, la dedicación y el trabajo duro. Pero su ética de trabajo no se limita solo a la preparación de sus personajes. También se extiende a su profesionalismo en el set, su respeto por sus compañeros de trabajo y su compromiso con la calidad de cada proyecto en el que participa. Siempre está dispuesto a colaborar, a aprender de los demás y a contribuir con ideas que mejoren el resultado final. Otra cualidad que admiro profundamente de Kerem es su autenticidad. En un mundo donde las apariencias a menudo importan más que la realidad, Kerem se muestra tal como es, sin máscaras ni pretensiones. Es honesto, sincero y no tiene miedo de expresar sus opiniones, incluso si eso significa ir en contra de la corriente. No se deja influenciar por las tendencias ni por las expectativas de los demás, sino que sigue su propio camino, guiado por sus valores y convicciones. En varias ocasiones, Kerem ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas importantes como la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la importancia de la salud mental. No se limita a ser un rostro bonito en la pantalla, sino que utiliza su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Ha participado en campañas de concienciación, ha donado su tiempo y sus recursos a causas benéficas y ha alzado su voz en defensa de los derechos humanos. Esa autenticidad, esa valentía para ser uno mismo, es algo que realmente valoro. Me recuerda que no debemos tener miedo de mostrar quiénes somos, de expresar nuestras ideas y de defender nuestras convicciones.
El mundo necesita más personas auténticas, personas que se atrevan a ser diferentes y que no se dejen influenciar por las expectativas de los demás. Kerem nos enseña que la autenticidad es la clave para la felicidad y para construir relaciones genuinas con los demás. Además de su ética de trabajo y su autenticidad, Kerem también me inspira por su humildad. A pesar de su éxito y su fama, sigue siendo una persona sencilla, cercana y accesible. No se ha dejado llevar por el ego ni por la arrogancia, sino que mantiene los pies en la tierra y siempre se muestra agradecido por el apoyo de sus fans. No olvida sus raíces ni a las personas que lo han ayudado en su camino hacia el éxito. He visto vídeos y leído comentarios de personas que lo han conocido en persona, y todos coinciden en lo mismo: Kerem es una persona amable, generosa y dispuesta a dedicar tiempo a sus fans. Se toma fotos con ellos, firma autógrafos y siempre tiene una sonrisa para todos. Incluso se toma el tiempo de responder a algunos de sus mensajes en redes sociales, mostrando su aprecio por su apoyo. Esa humildad, esa capacidad de conectar con las personas, es algo que realmente admiro. Me recuerda que el éxito no debe cambiarnos, que debemos seguir siendo nosotros mismos, manteniendo la humildad y la gratitud en nuestro corazón. Kerem nos enseña que la humildad es la base de la grandeza y que el verdadero éxito se mide por la forma en que tratamos a los demás. Pero la inspiración que Kerem Bürsin me brinda va más allá de su ética de trabajo, su autenticidad y su humildad. También me inspira por su capacidad de reinventarse, de asumir nuevos retos y de no tener miedo de salir de su zona de confort. No se conforma con repetir los mismos papeles una y otra vez, sino que busca constantemente nuevos desafíos que le permitan crecer como actor y como persona. A lo largo de su carrera, Kerem ha interpretado una amplia variedad de personajes, desde el boxeador Ali Smith hasta el exitoso empresario Serkan Bolat en Senkalkam. Cada papel ha sido un desafío para él, una oportunidad para explorar nuevas facetas de su talento y para demostrar su versatilidad como actor. No se limita a encasillarse en un solo tipo de personaje, sino que se atreve a experimentar con diferentes géneros y roles, mostrando su capacidad para adaptarse a cualquier situación. No se ha limitado a encasillarse en un solo tipo de personaje, sino que ha buscado constantemente nuevos retos que le permitan crecer como actor y como persona. Esa capacidad de reinventarse, esa valentía para asumir nuevos desafíos, es algo que realmente me inspira. Kerem nos enseña que el crecimiento personal y profesional requiere salir de nuestra zona de confort y atrevernos a explorar nuevas posibilidades. Me recuerda que no debemos tener miedo de probar cosas nuevas, de salir de nuestra zona de confort y de explorar nuestro potencial. La vida está llena de oportunidades y debemos estar dispuestos a aprovecharlas al máximo. No importa si nos equivocamos o si fracasamos en el intento, lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante con determinación. Kerem nos enseña que el fracaso es solo una oportunidad para empezar de nuevo con más experiencia y sabiduría. Y hablando de Senkalkam, el papel de Serkan Bolat sin duda consolidó a Kerem como una estrella internacional. Pero más allá del éxito de la serie, lo que realmente me inspiró de su interpretación fue la forma en que logró humanizar a un personaje que al principio parecía frío y distante. Logró mostrar la vulnerabilidad de Serkan detrás de su fachada de hombre exitoso y perfeccionista. A través de su actuación, Kerem logró mostrar la vulnerabilidad de Serkan, sus miedos y sus inseguridades. Nos hizo entender por qué era como era y nos permitió conectar con él a un nivel emocional. Logró que nos identificáramos con sus luchas internas y que comprendiéramos sus motivaciones. Su interpretación fue tan convincente que logró cambiar la percepción del público sobre el personaje y convertirlo en uno de los más queridos de la serie. Esa capacidad de transmitir emociones, de conectar con el público, es una de las cualidades que hacen de Kerem un actor tan especial. Y me inspira a esforzarme por ser más empático, por tratar de entender a los demás y por conectar con ellos a un nivel más profundo. Kerem nos enseña que la empatía es fundamental para construir relaciones significativas y para crear un mundo más compasivo y solidario. Pero la inspiración que Kerem Bürsin me brinda no se limita a su carrera como actor. También me inspira por su compromiso social, por su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. No se conforma con ser una estrella de televisión, sino que utiliza su fama como una plataforma para promover causas importantes y para generar un impacto positivo en la sociedad. Como mencioné antes, Kerem ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas importantes como la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la importancia de la salud mental. Ha participado en campañas de concienciación y ha donado su tiempo y sus recursos a causas benéficas. También ha alzado su voz en defensa de los derechos humanos y ha criticado las injusticias sociales. Su compromiso social, su deseo de generar un impacto positivo en el mundo, es algo que realmente admiro. Me recuerda que todos tenemos la responsabilidad de contribuir a la construcción de un mundo mejor, de ayudar a los demás y de luchar por un futuro más justo y sostenible.
Kerem nos enseña que la acción social no es solo una responsabilidad, sino también una oportunidad para hacer la diferencia y para dejar una huella positiva en el mundo. Y es que Kerem Bürsin no solo es un actor talentoso, es una persona con un gran corazón, una persona que se preocupa por los demás y que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para ayudar. No se queda de brazos cruzados ante las injusticias, sino que se moviliza y utiliza su influencia para promover el cambio. Su ejemplo me inspira a ser más generoso, a ser más solidario y a contribuir a causas que me importan. Me recuerda que todos podemos marcar la diferencia, sin importar lo pequeños que sean nuestros actos. Kerem nos enseña que la solidaridad es la base de una sociedad justa y que el bienestar de los demás es tan importante como el nuestro propio. Además de su trabajo como actor y su compromiso social, Kerem también ha incursionado en la producción cinematográfica, demostrando su interés por contar historias que tengan un impacto positivo en el mundo. Ha fundado su propia productora con el objetivo de crear contenido que inspire, que motive y que genere reflexión en el público. Su visión como productor se alinea con sus valores como persona y como actor, buscando proyectos que aborden temas relevantes y que promuevan la justicia social. No se conforma con producir entretenimiento superficial, sino que busca crear contenido que tenga un significado más profundo y que contribuya a un mundo mejor. En resumen, Kerem Bürsin es mi inspiración definitiva porque encarna una serie de cualidades que considero esenciales para alcanzar el éxito y para vivir una vida plena y significativa. Su ética de trabajo, su autenticidad, su humildad, su capacidad de reinventarse y su compromiso social son cualidades que admiro profundamente y que trato de aplicar a mi propia vida. Es un ejemplo de cómo podemos utilizar nuestro talento y nuestra influencia para hacer el bien y para dejar una huella positiva en el mundo. Kerem me enseña que el éxito no se mide solo por la fama o el dinero, sino por el impacto que generamos en el mundo y por la forma en que tratamos a los demás. Me enseña que la autenticidad es clave para ser feliz y para conectar con las personas. Me enseña que la humildad es fundamental para mantener los pies en la tierra y para no dejarnos llevar por el ego. Me enseña que debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y a asumir nuevos retos. Y me enseña que todos podemos contribuir a la construcción de un mundo mejor. Por eso, Kerem Bürsin es mucho más que un simple actor para mí. Es un modelo a seguir, una fuente de inspiración constante y un ejemplo de cómo podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Su historia es una prueba de que con trabajo duro, dedicación, autenticidad y un compromiso social, podemos alcanzar nuestros sueños y hacer del mundo un lugar mejor. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de Kerem Bürsin? ¿Cómo los ha inspirado en sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y compartir sus experiencias. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado inspirador. Recuerden que todos tenemos el potencial de lograr grandes cosas, solo necesitamos creer en nosotros mismos, trabajar duro y nunca rendirnos. Sigamos el ejemplo de Kerem Bürsin y convirtámonos en la mejor versión de nosotros mismos. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Si creen que puede inspirar a alguien más, compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerden, nunca dejen de soñar, nunca dejen de creer en ustedes mismos y nunca dejen de inspirarse en aquellos que los motivan a ser mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.